Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 29 de junio del año 2023 con la suma teológica. Seguimos hablando de la suma teológica, esta vez sobre el concepto de usura, o más bien, como el título lo señala, el pecado de usura. Habíamos hablado del fraude que se cometía en las compraventas, pero ahora vamos a ver el pecado que se comete en los préstamos, porque la usura en aquellos tiempos se relacionaba justamente al préstamo, nada más. De hecho, la palabra interés significa el precio del dinero. El precio del dinero. Claro, es el precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. A esto en la antigüedad se le llamaba usura, es decir, que el cobro de intereses era igual, absolutamente igual a cometer el pecado de usura. No se podían cobrar intereses. O sea, los préstamos se tenían que dar solamente por una cuestión de solidaridad, por una cuestión de amor, si uno, en palabras de hecho de Martín Aspilcueta, aunque Martín Aspilcueta decía que el cobro de intereses no era necesariamente usura. Pero en la antigüedad sí lo era. El cobro de intereses era usura. Pero ahora vamos a ver quizás una mirada un poco más distinta con respecto a la usura en esta cuestión 78 ya, de la segunda parte de la suma teológica. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, el artículo primero. ¿Es pecado recibir interés por un préstamo monetario? Hay objeciones por las que parece que recibir interés por un préstamo monetario no es pecado. En primer lugar, nadie peca al seguir el ejemplo de Cristo, mas el Señor dijo de sí mismo en Lucas 19:23, yo al volver lo habría reclamado con los intereses, es decir, el dinero prestado. Luego no es ilícito percibir interés por el préstamo monetario. En segundo lugar, tal como se dice en el Salmo 18:8, la ley del Señor es inmaculada porque prohíbe el pecado. Ahora bien, en la ley divina se autoriza algún interés, según el texto de Deuteronomio 23:19 al 20. Dice, no exigirás a tu hermano interés ni por préstamo en dinero, ni en granos, ni en otra cosa cualquiera, sino solamente al extranjero. Y lo que es más, incluso se promete en Deuteronomio 28:12, como recompensa a la fidelidad en la observancia de la ley, lo siguiente: harás préstamo con intereses a muchas gentes y tú no tendrás que tomar lo de nadie. Luego, percibir un interés pareciera no ser pecado. En tercer lugar, la tercera objeción: en los asuntos humanos, la justicia se determina por las leyes civiles, mas según estas, se permite recibir interés. Luego no parece ser ilícito. En cuarto lugar, el no seguir los consejos evangélicos no obliga a pecado. Ahora bien, entre otros consejos, en Lucas 6:35 consigna el siguiente: haced préstamos sin esperar nada por ello. Luego no es pecado percibir intereses. En quinto lugar, recibir un pago por lo que uno no está obligado a hacer no parece entrañar por sí necesariamente un pecado. Mas la persona que tiene dinero no está obligada en cualquier circunstancia a prestarlo al prójimo. Luego le es lícito algunas veces percibir por ese préstamo un beneficio. En sexto lugar, la plata acuñada y la otra de que se fabrican vasos y otros objetos no difieren en especie. Ahora bien, es lícito recibir un precio por el préstamo de vasos de plata. En consecuencia, también es lícito cobrar algo por el préstamo de plata acuñada. Luego el interés no es de suyo pecado. En séptimo lugar, y además, cualquier persona puede lícitamente recibir la cosa que voluntariamente le fue entregada por el dueño, pero quien recibe el préstamo paga voluntariamente un interés. Luego el prestamista puede lícitamente recibirlo. El set contra, el argumento generalizado en Santo Tomás de Aquino. ¿Qué nos dice? Que está lo del Éxodo 22:25, que dice, si dieres prestado dinero a alguien de mi pueblo, el pobre que mora contigo, no le apremiarás como un recaudador,
ni le oprimirás con intereses. Vamos a ver qué dice en el argumento específico, pormenorizado, que es el respondo. Recibir intereses por un préstamo monetario es injusto en sí mismo, porque implica la venta de lo que no existe, con lo que manifiestamente se produce una desigualdad que es contraria a la justicia. Para su evidencia, debe recordarse que hay ciertos objetos cuyo uso consiste en su propia consumición. Así, consumimos el vino utilizándolo para la bebida y el trigo al emplearlo para la comida. De ahí que en estos casos no deban computarse separadamente el uso de la cosa y la cosa misma, sino que a todo aquel a quien se concede el uso, se le concede también la cosa misma. De ahí que tratándose de tales objetos, el préstamo transfiere la propiedad de los mismos. Luego, si alguien quisiera vender de una parte el vino y la otra el uso del vino, vendría dos veces la misma cosa o vendería lo que no existe. Y por esta razón cometería manifiestamente un pecado de injusticia. Por igual motivo se comete injusticia el que presta vino o trigo y exige dos pagos. Uno, la restitución del equivalente de la cosa, y otro, el precio de su uso, de donde el nombre de usura. Hay por el contrario otros objetos cuyo uso no implica su propia consumición. Así, la utilización de una casa es habitar en ella, no destruirla, y por consiguiente, tratándose de esta clase de cosas, se puede conceder por separado ambos elementos, como cuando se cede a otra persona la propiedad de una casa, reservándose para sí el uso durante un cierto tiempo, o a la inversa, cuando se le concede el uso de la casa, reservándose para sí su dominio. De ahí que se pueda lícitamente recibir un pago por el uso de un inmueble y reclamar después la devolución del edificio prestado, como ocurre en el alquiler y el arrendamiento de casas. Mas el dinero, según Aristóteles en la quinta parte de la Ética Nicómaco y en el primer libro de la Política, se ha inventado principalmente para realizar cambios. Y así el uso propio y principal del dinero es su consumo o inversión, puesto que se gasta en las transacciones. Por consiguiente, es en sí ilícito percibir un precio por el uso del dinero prestado, que es lo que se denomina la usura, y del mismo modo que el hombre ha de restituir las demás cosas injustamente adquiridas, también ha de hacerlo con el dinero que recibió en calidad de interés. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que nadie peca al seguir el ejemplo de Cristo, mas el Señor dijo de sí mismo en Lucas 19:23, yo, al volver, lo habría reclamado con los intereses, es decir, el dinero prestado. Luego no es ilícito percibir por interés el préstamo monetario. Aquí nos responde que la usura de la que se habla allí se toma en sentido metafórico por la superabundancia de bienes espirituales que Dios exige, ya que quiere que progresemos siempre en el empleo de los bienes que de Él hemos recibido, lo cual redunda en utilidad nuestra y no suya. La segunda objeción se basaba en el Salmo 18:8. La ley del Señor es inmaculada porque prohíbe el pecado. Ahora bien, en la ley divina se autoriza algún interés según el texto de Deuteronomio 23:19 al 20. No exigirás a tu hermano interés, ni por préstamo en dinero, ni en granos, ni en otra cosa cualquiera, sino solamente al extranjero. Y lo que es más, incluso se promete en Deuteronomio 28:12, como recompensa a la fidelidad en la observancia de la ley, harás préstamo con interés a muchas gentes, y tú no tendrás que tomarlo de nadie. Luego el percibir un interés no es pecado. ¿Qué responde Tomás de Aquino contra esto? Que fue prohibido a los judíos cobrar un interés a sus hermanos, esto es, a otros judíos, por lo que se nos da a entender que es de suyo malo exigir interés a cualquier hombre, puesto que debemos tener a todo hombre como prójimo y hermano nuestro. El Salmos 34:14 lo señala así. Sobre todo bajo la ley del Evangelio, a la que toda la humanidad es llamada. Por esta razón, en el Salmo 14:5, sin restricción alguna, se dice, no dio usura a su dinero. Y en Ezequiel 18:17 está escrito, no recibió interés por su préstamo. Ahora bien, el poder los judíos exigir interés a los extranjeros no les fue concedido como algo lícito, sino más bien como algo tolerado para evitar mayores males. Es decir, ¿para qué? A su causa de su avaricia,
a la que eran propensos, según observa el Isaías 56:11, no recibieran intereses de otros judíos, adoradores de Dios. Respecto a la recompensa prometida en el Deuteronomio, darás préstamo con interés a muchas gentes, nótese que la palabra préstamo se toma aquí en sentido lato, por el préstamo puro y simple, en el sentido en el que es necesario interpretar también, como dice el Eclesiástico 29:10, muchos, por esto, dejaron de prestar con intereses. Esto es, dejaron de dar en préstamo. Se promete en efecto a los judíos, en calidad de recompensa, abundancia de riquezas que les permita, en caso oportuno, prestar a otros. Vamos con la tercera objeción que decía, en los asuntos humanos, la justicia se determina por las leyes civiles, mas según estas se permite recibir interés. Luego el interés parece no ser ilícito. Aquí nos responde que las leyes humanas dejan impunes algunos pecados debido a la condición de hombres imperfectos, pues se privaría a la sociedad humana de una multitud de beneficios si se reprimieran con rigor todos los pecados, aplicando penas a cada uno de ellos. Y por esto, la ley humana toleró los préstamos con interés, no como considerando que estuviesen acomodados a la justicia, sino para impedir las utilidades de muchos. De ahí que, en el mismo derecho civil, se establezca que las cosas que se consumen por el uso no son susceptibles del usufructo, ni por la razón natural, ni por el derecho civil, y que el Senado no instituyó el usufructo de esas cosas, pues no podía hacerlo, sino que autorizó sobre ellas un cuasi usufructo. En otra palabra, toleró el interés. Y Aristóteles, guiado por la razón natural, escribe en el primer libro de la Política que la adquisición de dinero a título usurario está totalmente fuera del orden de la naturaleza. Vamos con la objeción número 4. El no seguir los consejos evangélicos no obliga a pecado. Ahora bien, entre otros consejos, en Lucas 6:35 consigna lo siguiente: haced préstamos sin esperar nada por ello. Luego no es pecado recibir intereses. Aquí nos responde que el hombre no está siempre obligado a otorgar un préstamo, y por consiguiente, esto ha sido incluido entre los actos de un consejo. En cambio, el que el hombre no exija el lucro de sus préstamos cae bajo la naturaleza del precepto. Podría, sin embargo, no verse en ello más que un consejo en relación con la teoría de los fariseos, que consideraba que era lícita una módica percepción de interés, en igual sentido que el amar a los enemigos tiene valor de consejo. Mateo 5:43 al 44. Incluso se puede tratar en el texto no de la expectación de lucro usurario, sino de la esperanza que se pone en un nombre. Pues no debemos dar dinero a préstamo o hacer cualquier obra buena en espera de una recompensa del hombre, sino una recompensa de Dios. Vamos a la objeción quinta. Recibir un pago por lo que uno no está obligado a hacer no parece entrañar por sí necesariamente un pecado, mas la persona que tiene dinero no está obligada en cualquier circunstancia a prestarlo al prójimo. Luego le es lícito, algunas veces, percibir por ese préstamo un beneficio. Aquí no contesta que el hombre que no está obligado a prestar y lo hace, puede recibir una compensación por lo que ha hecho, pero no debe exigir más. Quedará recompensado en igualdad de justicia si le devuelve tanto cuanto prestó. Por consiguiente, si exige algo más por el usufructo de una cosa que no tenga otro uso, sino el de la consumición de la sustancia, reclama el precio de lo que no existe, y por tanto su exacción es injusta. Vamos con la objeción número 6. La plata acuñada y la otra de que se fabrican vasos y otros objetos no difieren en especie. Ahora bien, es lícito recibir un precio por el préstamo de vasos de plata. En consecuencia, también es lícito cobrar algo por el préstamo de plata acuñada. Luego, el interés no es de suyo pecado. Aquí nos responde que el uso principal de los vasos de plata no es su consumición, y por ello puede venderse lícitamente el uso de los mismos, conservando la propiedad de la cosa. En cambio, el uso principal de la plata acuñada es la inversión del dinero en los cambios. Por consiguiente, no es lícito vender su uso y además que se quiera la devolución de lo que se ha prestado. Ha de notarse, sin embargo, que un uso secundario de los vasos de plata puede ser el cambio, en cuyo caso no está permitido vender tal uso. Del mismo modo,
Puede existir algún otro uso secundario de la plata amonedada, por ejemplo, si se entregan a alguien monedas de plata para ostentación o en garantía pignoraticia. Tal uso del dinero puede ser lícitamente vendido por el hombre. Vamos con la séptima objeción que decía: y además, cualquier persona puede lícitamente recibir la cosa que voluntariamente le fue entregada por el dueño, pero quien recibe el préstamo paga voluntariamente un interés. Luego el prestamista puede lícitamente recibirlo. Aquino contesta que el prestatario que paga interés no lo hace con absoluta libertad, sino obligado por cierta necesidad, en cuanto precisa tomar dinero a préstamo, que el prestamista no quiere darlo sin recibir un interés. Vamos entonces con el artículo segundo que dice: ¿es lícito exigir algún otro beneficio por el dinero prestado? Hay objeciones por las que parece que es lícito exigir algún otro beneficio por el dinero prestado. En primer lugar, cada uno puede lícitamente procurar indemnizarse de sus daños. Ahora bien, a veces se sufre un perjuicio por prestar dinero. Luego es lícito pedir e incluso exigir alguna cosa más sobre el dinero prestado en concepto de indemnización. En segundo lugar, toda persona está obligada por cierto deber de honestidad a dar alguna compensación a quien le haya hecho un favor, como se ve en el libro quinto de la Ética Nicómaco. Mas el que presta dinero a un hombre que se encuentra en estado de necesidad le hace un favor, y por él se le debe gratitud. Luego, quien recibe está obligado por imperativo natural a dar un cierto resarcimiento, pero no parece que sea ilícito obligarse a algo a lo que uno por derecho natural está obligado a hacer. Luego tampoco parece que sea ilícito si una persona, al prestar dinero a otra, la obliga a una cierta compensación. En tercer lugar, así como hay regalos ofrecidos con la mano, así hay otros que se hacen por palabras y por medio de servicios, como comenta la glosa sobre aquel texto de Isaías 33:15: bienaventurado quien sacude sus manos para librarse de todo regalo. Y si es lícito aceptar un servicio o también la alabanza, será lícito recibir cualquier otra recompensa. En cuarto lugar, parece existir igual relación de un don a otro don que de un préstamo a otro préstamo. Más es lícito aceptar una cantidad de dinero por otra cantidad que se haya dado. Luego es lícito recibir la compensación de otro préstamo por el dinero prestado. En quinto lugar, más se enajena de su dinero el que, al prestarlo, transfiere su propiedad que el que lo confía a un comerciante o a un artesano. Ahora bien, es lícito obtener una ganancia del dinero confiado al comerciante o al artesano. Luego también está permitido percibir un beneficio por el dinero prestado. En sexto lugar, y además, el hombre, por un préstamo pecuniario, puede recibir una cosa en prenda cuyo uso podría ser vendido en algún precio, como cuando se pignora un campo o la casa que se habita. Luego es lícito obtener algún lucro sobre el dinero dado en préstamo. En séptimo lugar, finalmente, sucede a veces que una persona venda más caras sus propias cosas o compre más baratas las que son ajenas en virtud de un préstamo, o también que eleve el precio por razón de una demora o la disminuya si se adelanta el pago. En todos estos casos, parece darse una cierta compensación como a favor del préstamo de dinero. Ahora bien, esto no parece manifiestamente ilícito. Luego parece que está permitido recibir o aún exigir algún provecho por el dinero prestado. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto en general? Que está el Ezequiel 18:17, que señala, entre otras cualidades del hombre justo, la siguiente: no percibirá interés ni aditamento. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. Según el filósofo, es decir, Aristóteles, en el cuarto libro de la Ética, se considera como dinero todo aquello que puede ser estimado a precio de dinero. En consecuencia, del mismo modo que si uno, en resarcimiento de un préstamo de dinero o de cualquier otra cosa que se consume con el uso mismo, recibe dinero en virtud de pacto tácito o expreso, como hemos dicho antes en el artículo primero, peca contra la justicia. Así también, todo el que por pacto tácito o expreso recibiere cualquier beneficio cuyo valor pueda ser estimado en dinero, incurre en semejante pecado.
Pero si recibe algo así sin haber exigido y sin que derive de alguna obligación tácita o expresa, sino en concepto de don gratuito, no peca, ya que también, antes de que prestase el dinero, podía lícitamente recibir gratis algún don, y por el hecho de haber dado un préstamo no ha podido hacerse de peor condición. En cambio, sí es lícito exigir en compensación por un préstamo aquellas cosas que no se miden, como son la benevolencia, la amistad de aquel a quien se prestó, u otras semejantes. Vamos con las objeciones en particular, que son 7, son bastantes. En la primera habíamos dicho que cada uno puede lícitamente procurar indemnizarse de sus daños. Ahora bien, a veces se sufre un perjuicio por prestar dinero. Luego es lícito pedir e incluso exigir alguna cosa más sobre el dinero prestado en concepto de indemnización. Aquí no dice que el que otorga un préstamo puede, sin cometer pecado, contratar con el prestatario una compensación del daño por el que se le sustrae algo que debería tener, puesto esto no es vender el uso del dinero, sino evitar un perjuicio. Y puede ser que el prestatario evite una pérdida mayor que la que pudiera sufrir el prestamista. De ahí que el que recibe el préstamo resarce con su propia utilidad la pérdida del otro. Pero una compensación del daño que consista en que ya no se lucrará uno con el dinero prestado, no puede estipularse en el contrato, puesto que no se debe vender lo que aún no se posee y cuya adquisición puede ser impedida por multitud de motivos. Vamos con la segunda objeción que decía: toda persona está obligada por cierto deber de honestidad a dar alguna compensación a quien le haya hecho un favor, como se dice en el quinto libro de la Ética Nicómaco. Mas el que presta dinero a un hombre que se encuentra en estado de necesidad, le hace un favor, y por él se le debe gratitud. Luego quien recibe está obligado por imperativo natural a dar un cierto resarcimiento, pero no parece que sea ilícito obligarse a algo a lo que uno por derecho natural está obligado a hacer. Luego tampoco parece que sea ilícito si una persona, al prestar dinero a otra, la obliga a una cierta compensación. Aquí nos responde contra esta objeción que la compensación de cualquier beneficio puede considerarse de dos maneras. Primero, a la manera de deuda de justicia, a la que uno puede estar obligado por un pacto determinado, y esta deuda se mide según la extensión del beneficio que se ha recibido. Por consiguiente, aquel que recibió un préstamo de dinero o de cualquier otra cosa semejante, cuyo uso consiste en la propia consumición, no está obligado a restituir más que lo que recibió en préstamo. De ahí que esté contra la justicia si se obliga a devolver más. Segunda, puede estar uno obligado a recompensar el beneficio por deber de amistad, en lo cual se atiende más al afecto con que se hizo el beneficio que incluso a la magnitud de lo dado. A esta especie de deuda no le compete una obligación civil por la que se impone cierta necesidad, de modo que hace que la recompensa no resulte espontánea. Vamos con la tercera objeción que decía: así como hay regalos ofrecidos con la mano, así hay otros que se hacen por palabras y por medio de servicios, como comenta la glosa sobre aquel texto de Isaías 33:15. Bienaventurado quien sacude sus manos para librarse de todo regalo, y es lícito aceptar un servicio, o también la alabanza, será lícito recibir cualquier otra recompensa. Aquí nos responde que si alguna persona pide o exige por el dinero que presta como a título de obligación derivada de un pacto tácito o expreso, la compensación de un regalo en palabras o en servicios es igual que si esperara o exigiese una recompensa manual, puesto que ambas pueden ser valoradas en dinero, como acontece en los que arriendan sus trabajos y que lo ejercen verbalmente o de obra. Pero si el don en servicios o en palabras no es otorgado a título de obligación real, sino por benevolencia, que no cae bajo la apreciación pecuniaria, es lícito recibirlo, exigirlo y esperarlo. En cuarto lugar, la cuarta objeción que habíamos dicho, señalaba que parece existir igual relación de un don a otro que de un préstamo a otro préstamo, mas es lícito aceptar una cantidad de dinero por otra cantidad que se haya dado. Luego es lícito recibir la compensación de otro préstamo por el dinero prestado.
Aquino responde a esto diciendo que el dinero no puede ser vendido por una suma más alta que la cantidad de dinero prestado, que debe ser restituida. Tampoco se debe exigir ni esperar nada más, salvo un sentimiento de benevolencia que no es susceptible de valoración pecuniaria, del que puede proceder espontáneamente un préstamo. Pero es opuesto a dicha benevolencia el que se estipule la obligación de prestar en lo sucesivo, puesto que incluso tal obligación podría ser valorada en dinero. En consecuencia, es lícito al prestatario prestar a su vez algo, pero es ilícito obligarle a que haga un préstamo en el futuro. Vamos con la quinta objeción, que decía: más se enajena de su dinero el que, al prestarlo, transfiere su propiedad que el que lo confía a un comerciante o a un artesano. Ahora bien, es lícito obtener una ganancia del dinero confiado al comerciante o al artesano. Luego también está permitido percibir un beneficio por el dinero prestado. Aquí nos responde a esto que el que presta dinero transfiere el dominio de éste al prestatario. Por esta razón, al que se le presta dinero lo posee con sus propios riesgos y está obligado a restituirlo íntegramente. De ahí que el que prestó no deba exigir más. Por el contrario, el que confía su dinero al comerciante o al artesano, constituyendo con él de algún modo cierta sociedad, no le transfiere la propiedad de su dinero, sino que éste sigue siendo suyo, de tal forma que el mercader negocia o el artesano trabaja con él con los riesgos del mismo propietario. Por consiguiente, puede éste exigir lícitamente, como fruto de una cosa suya, una parte de las ganancias que se obtengan. Vamos con con la sexta objeción. Y además, el hombre, por un préstamo pecuniario, puede recibir una cosa en prenda, cuyo uso podría ser vendido en algún precio, como cuando se pignora un campo o la casa que se habita. Luego es lícito obtener algún lucro sobre el dinero dado en préstamo. Aquí nos responde que si el prestatario, en ganancia del dinero que se le ha prestado, pignora alguna cosa cuyo uso puede ser valorado en dinero, el prestamista debe deducir el uso de la cosa pignorada en la restitución de aquello que le prestó. Si, por el contrario, quisiera que el uso de dicha cosa le fuere sobreañadido gratuitamente, sería lo mismo que si hubiera interés por el préstamo, lo cual es usurario, a menos que se trate de uno de esos objetos cuyo uso es costumbre que se concedan entre sí los amigos sin retribución, como es manifiesto en los préstamos de libros. Finalmente, la séptima objeción decía: sucede a veces que una persona vende más caras sus propias cosas o compre más baratas las que son ajenas en virtud de un préstamo, o también que eleve el precio por razón de una demora o lo disminuya si se adelanta el pago. En todos estos casos parece darse una cierta compensación, como a favor del préstamo de dinero. Ahora bien, esto no parece manifiestamente ilícito. Luego parece que está permitido recibir o aún exigir algún provecho por el dinero prestado. Aquí nos responde a esta objeción diciendo: si alguien quisiera vender géneros por encima de su precio justo a fin de conceder al comprador una demora sobre el pago del dinero, comete una usura manifiesta, porque tal dilación en el pago del precio tiene la naturaleza de un préstamo. Por consiguiente, todo lo que más allá del justo precio se exija en atención a dicha demora es como el interés del préstamo, lo cual pertenece a la naturaleza de la usura. Igualmente también, si un comprador quiere comprar una cosa por debajo de su justo precio, porque pagase el importe antes de que pueda entregársele el objeto, comete pecado de usura, pues también esta anticipación del pago del dinero tiene naturaleza de préstamo, cuyo interés lo constituye lo que se disminuye del justo precio de la cosa comprada. Pero si se quisiera rebajar algo del justo precio con el fin de obtener antes el dinero, no se pecaría con el pecado de usura. Vamos con el artículo tercero. Todo lo que una persona hubiera ganado por un préstamo usurario, ¿tiene obligación de restituirlo? Hay objeciones por las que parece que una persona tiene obligación de restituir todo lo que hubiera ganado por un préstamo usurario. En primer lugar, dice el apóstol en Romanos 11:16
que si la raíz es tanta, también lo son las ramas. Luego, por la misma razón, si la raíz está corrompida, las ramas lo estarán también. Ahora bien, aquí la raíz es la usura. Por consiguiente, todo lo que por ella se ha adquirido será usurario y por tanto habrá obligación de su restitución. La segunda objeción nos dice que, según determina el extra de usuris en aquella decretal cum tu sicut aceris, las posesiones que han sido adquiridas con los intereses de un préstamo deben ser vendidas y restituido su valor a aquellos a quienes se arrebató. Luego, por igual razón, cualquier otro beneficio que se haya adquirido con el interés de dinero prestado debe ser restituido. En tercer lugar, aquello que un hombre compra con los intereses de un dinero prestado solo le pertenece en razón del dinero que entregó. Luego, no tiene sobre la cosa que adquirió mayor derecho que sobre el dinero que dio. Ahora bien, está obligado a devolver ese dinero usurario. Luego también está obligado a restituir lo que adquirió con él. ¿Qué dice Tomás de Aquino en general? Que está el hecho de que cualquier persona puede poseer lícitamente lo que legalmente adquirió. Mas lo que se obtiene con los intereses del dinero prestado es a veces legítimamente adquirido. Luego puede conservarse lícitamente. ¿Qué dice Tomás de Aquino en el Respondo? Como ya se ha expuesto en el artículo primero, existen ciertas cosas cuyo uso es su propia consumición, las cuales no pueden ser objeto de usufructo con arreglo al derecho. Por consiguiente, si por el interés de la usura un hombre ha obtenido ciertos bienes como dineros, trigos, vinos o algo semejante, no está obligado a restituir más de lo que recibió, porque lo que después se ha adquirido por tales cosas no es fruto de estas mismas, sino de la industria humana, a no ser que por la posesión de los referidos objetos haya sido perjudicado el prestatario al perder algo de sus bienes. En este caso, el prestamista tiene la obligación de resarcir el daño. Hay, en cambio, otras cosas cuyo uso no consiste en su propia consumición y pueden ser objeto de usufructo, por ejemplo, una casa, un campo y otras parecidas. De ahí que, si alguien consiguiera por usura la casa o el campo de otro, no solo estaría obligado a restituir la casa o el campo, sino también los frutos percibidos de ellos, porque son frutos de cosas cuyo dueño es otra persona, y por tanto a ella se le deben. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho en la primera que estaba la cita de Romanos 11:16, que si la raíz es tanta, también lo son las ramas. Luego, por la misma razón, si la raíz está corrompida, las ramas también. Ahora bien, aquí la raíz es la usura. Por consiguiente, todo lo que por ella se ha adquirido será usurario y por tanto habrá obligación de restituir. ¿Qué contesta Tomás de Aquino contra esto? Que la raíz no solo tiene razón de materia, como el interés del dinero prestado, sino que también de alguna manera tiene razón de causa activa en cuanto que suministra alimento al árbol. Por lo tanto, no hay paridad en la argumentación. La segunda objeción habíamos citado la decretal, que decía: las posesiones que han sido adquiridas por los intereses de un préstamo deben ser vendidas y restituido su valor a aquellos a quienes se arrebató. Luego, por igual razón, cualquier otro beneficio que se haya adquirido con el interés de dinero prestado debe ser restituido. Aquí nos responde contra esto que las posesiones que se hayan adquirido con los intereses de un préstamo no son propias de los que recibieron el préstamo, sino de los que compraron aquellas. Están, no obstante, obligadas a aquellos que recibieron el dinero prestado, igual que los demás bienes del usurero. Por eso no se prescribe que esas posesiones sean atribuidas a aquellas personas de quienes se recibieron los intereses, porque quizá valgan más dichas posesiones que los réditos abonados, sino que se prescribe la venta de esas posesiones y que su precio sea restituido según la cantidad de los intereses percibidos. Vamos con la tercera objeción, que decía: aquello que un hombre compra con los intereses de un dinero prestado solo le pertenece en razón del dinero que entregó, luego no tiene sobre la cosa que adquirió mayor derecho que sobre el dinero que dio. Ahora bien, está obligado a devolver ese dinero usurario, luego también está obligado a restituir lo que adquirió de él. Aquí nos responde que lo que se adquiere con los intereses de un dinero prestado pertenece al adquiriente, no en razón del dinero que prestó, que es como causa instrumental, sino en razón de su diligencia, que es la causa principal.
Por este motivo, el poseedor tiene más derecho sobre la cosa comparada con los intereses del préstamo que sobre los intereses mismos. Vamos con el artículo cuarto y final. ¿Es lícito recibir dinero en préstamo usurario? Hay objeciones por las que parece que no es lícito recibir dinero en préstamo usurario. Dice el apóstol en Romanos 1:32 que son dignos de muerte no solo los que cometen el pecado, sino también los que aplauden a sus autores. Mas el que recibe dinero en préstamo con intereses, consiente con el usurero en su pecado, y aún le da la ocasión de pecar. Luego también él peca. En segundo lugar, por ningún beneficio temporal debe uno dar a otro ocasión de pecar, pues esto pertenece a la razón del escándalo activo, que es siempre pecado, según se dijo en la cuestión 43, artículo segundo. Ahora bien, el que pide préstamo a un usurero le da claramente ocasión de pecar. Luego por ninguna ganancia temporal se excusará el prestatario. En tercer lugar, no parece que sea menor la necesidad de depositar a veces dinero en poder del prestamista que la de recibir de él un préstamo. Pero depositar dinero en manos del usurero parece ser completamente ilícito, como también lo es entregar una espada a un demente, entregar la doncella a un lujurioso o la comida a un glotón. Luego tampoco es lícito recibir el préstamo de un usurero. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto en general? Que está el hecho de que el que sufre una injusticia no peca, según Aristóteles en el libro quinto de la Ética, y por ello la justicia no ocupa el término medio entre dos vicios, como se dice allí mismo. Ahora bien, el usurero peca en la medida en que inflige una injusticia al que acepta el préstamo a interés. Luego, quien recibe un préstamo a interés no peca. Vamos con el respondo. Inducir al hombre a pecar en modo alguno es lícito. Sin embargo, sí lo es servirse del pecado de otro para obtener un bien, puesto que también Dios se sirve de todos los pecados para cualquier bien, pues de cualquier mal saca el bien, como se dice en el Enquiridión. Por eso Agustín, ante la pregunta de Publicola, si era lícito recurrir al juramento del que jura por dioses falsos, en lo que se peca manifiestamente al tributárseles una veneración propia de Dios, responde que quien se sirve de la fidelidad de aquel que jura por los falsos dioses, no para el mal, sino para el bien, no se vincula al pecado de este hombre, consistente en jurar por los ídolos, sino a lo que hay de bueno en el pacto por el que éste se obliga a guardar la fidelidad jurada. Pecaría, sin embargo, si le indujera a jurar por los falsos dioses. De igual suerte, en la presente cuestión, también debe decirse que de ninguna manera es lícito inducir a alguien a prestar con usura, pero sí está permitido recibir préstamo a interés de manos de aquel que ya está dispuesto a darlo y ejerce la usura, siempre que aquello se haga por algún bien, como por ejemplo, para socorrer las necesidades propias y ajenas, del mismo modo que al que cae en poder de los ladrones le es lícito, para que no lo maten, mostrarle los bienes que tiene, los cuales, al robarlos, pecan. Sirven a esto de ejemplo aquellos 10 varones que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos un tesoro oculto en el campo, según relata el Jeremías 41:8. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos citado Romanos 1:32, son dignos de muerte no solo los que cometen el pecado, sino también los que aplauden a sus autores. Mas el que recibe dinero en préstamo con interés, consiente con el usurero en su pecado, y aún le da ocasión de pecar. Aquino contesta contra esto que quien recibe dinero a préstamo con interés no consiente en el pecado del usurero, sino que se sirve de él. No lo complace la estipulación de un interés, sino el préstamo mismo, que es un bien. En segundo lugar, habíamos dicho que por ningún beneficio temporal debe uno dar a otro ocasión de pecar, pues esto pertenece a la razón del escándalo activo, que es siempre pecado, según se dijo anteriormente. Ahora bien, el que pide préstamo a un usurero le da claramente ocasión de pecar. Luego por ninguna ganancia temporal se excusará el prestatario. Aquí nos responde contra esto que el que recibe un préstamo usurario no da ocasión al prestamista de recibir intereses, sino de prestar. Mas es el mismo usurero el que de ahí toma ocasión de pecar, por la malicia de su corazón, y por consiguiente hay escándalo pasivo de su parte, pero no escándalo activo de parte del que pide el préstamo. Sin embargo, uno, si se halla en estado de necesidad,
no está obligado a desistir de solicitar un préstamo a causa de tal escándalo pasivo, porque éste no proviene de debilidad o ignorancia, sino de malicia. Vamos con la tercera objeción. No parece que sea menor la necesidad de depositar a veces dinero en poder del prestamista que la de recibir de él un préstamo. Pero depositar dinero en manos del usurero parece ser completamente ilícito, como también lo es entregar una espada a un demente, entregar la doncella a un lujurioso o la comida a un glotón. Luego tampoco es lícito recibir préstamos de un usurero. Aquí nos responde contra esto que si alguien confiara su dinero a un prestamista usurero, que no tuviese otra cosa que dicho dinero por el que ejerce la usura, o si se lo entregara con el fin de lucrarse en mayor medida por medio de la usura, le daría materia de pecado y sería, en consecuencia, partícipe de su culpa. Pero si una persona confía su dinero a un prestamista que tiene otros medios con los que ejercer la usura, con la intención de guardarlo en un lugar más seguro, no peca, sino que se sirve de un hombre pecador para conseguir un bien. Esta ha sido entonces, muchachos, la cuestión 78 de la Suma Teológica en la segunda parte de la segunda parte. El pecado de usura. Vemos que se está perfilando entonces el concepto de usura, y fíjense cómo Santo Tomás de Aquino es tajante en condenar la usura per se, porque ahí en el artículo primero lo dice: es pecado recibir interés por un préstamo monetario, y como la objeción decía que no es pecado, y la conclusión es que sí lo es, bueno, entonces es un vicio la usura, y es un pecado, y no tiene de ninguna forma un aspecto de término medio. Es un pecado para Santo Tomás de Aquino. No hay otra connotación. Es un pecado. Cabe recordar inmediatamente el respondo del artículo primero, que dice: recibir interés por un préstamo monetario es injusto en sí mismo, porque implica la venta de lo que no existe, con lo que manifiestamente se produce una desigualdad que es contraria a la justicia. Pero fíjense, es injusto en sí mismo porque implica la venta de lo que no existe. Esto de hecho ya lo había de alguna manera dicho Aristóteles. El dinero es en sí mismo estéril. El dinero no produce fruto alguno, ni tampoco da origen a nada. Entonces, si el dinero no da fruto y no da origen a nada, ¿por qué entonces se cobra un interés por la tenencia del dinero que más encima es estéril? El valor del dinero constituye en realidad y consiste en su propia consumición, así como el vino, utilizándolo para la bebida, y el trigo empleado para la comida. El dinero tiene el mismo destino, es solamente de uso. El uso del dinero y el dinero mismo son la misma cosa. No pueden computarse separadamente. Hay cosas que se pueden ver separadamente. Por ejemplo, una casa. Está por un lado el arriendo, y ahí uno puede percibir frutos, pero por otro lado está la compra y venta de la casa. Pero con el dinero no pasa lo mismo. El dinero no genera frutos, no genera nada para Santo Tomás de Aquino. Entonces, si nosotros estamos esperando que en un préstamo que nosotros damos nos den algo más allá de ese préstamo, la verdad es que se está cometiendo usura, porque el dinero en realidad no produce frutos, no genera nada, como hemos dicho. Entonces se estaría cometiendo el pecado de usura. Ahora fíjense que ocurre algo muy curioso, porque si hemos puesto atención en el artículo segundo, vamos a ver que sí se puede recibir interés cuando, o más bien se puede recibir una compensación de un beneficio cuando esto se hace por propósitos de amistad. Por ejemplo, claro, yo le presto dinero a una persona, y esa persona, sin cometer usura en términos del aquinate, en términos de Tomás de Aquino, me devuelve el dinero prestado. Yo no le cobro ningún interés además, sino que me devuelve justamente lo que yo le presté después de un tiempo. Pero esa persona queda tan agradecida con este gesto que me da o me proporciona un 10%
por ese favor, ¿no? O sea, no solo me restituyó lo que me debía como préstamo, sino que además me da un beneficio de un 10%. Y ahí, bueno, uno se pregunta si eso es usura, si el prestamista, de algún modo, está cometiendo usura cuando recibe este beneficio de manera voluntaria del prestatario. Bueno, Tomás de Aquino en realidad diría que no. Diría que no. Y esto ocupó una palabra Tomás de Aquino. Esta especie de deuda que tiene el prestamista, porque el prestamista ha recibido un beneficio más allá del préstamo que se le restituyó. Esta deuda entonces que tiene el prestamista, no puede ser objeto de una obligación civil, dice Tomás de Aquino. No puede ser objeto de una obligación civil. ¿Qué es una obligación civil? Son aquellas obligaciones que dan derecho para exigir su cumplimiento. Yo le presto a una persona dinero y, bueno, esa persona a quien yo le presté tiene una obligación de devolverlo y yo se lo puedo exigir que lo devuelva. Y ahí está la exigencia del cumplimiento. Pero esto se contrasta, las obligaciones civiles que habla Santo Tomás de Aquino acá, se contrasta con la obligación natural. ¿Cuáles son las obligaciones naturales? Son aquellas que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Son obligaciones, alguien también la ha llamado obligaciones morales, ¿ya? Podríamos decir que la obligación civil es una obligación legal y la obligación natural es una obligación en realidad moral. Es ahí la diferencia, o sea, cuando yo le presto, de nuevo, yo prestamista, le presto a mi prestatario, ese prestatario no solo me devuelve lo restituido, sino que además me da un beneficio. Bueno, ese prestatario no puede después, aunque después se haya dado cuenta que dio de más, o por una cuestión de amistad y después se arrepiente, no podría hacerlo. O sea, el prestatario retiene aquel beneficio que le dieron. Esto, chicos, lo pueden encontrar incluso en el Código Civil de su país. Yo estoy más que seguro que obviamente debe estar. En el Código Civil chileno está en el artículo 1470, título 3 de las obligaciones civiles y de las meramente naturales. Fíjense aquí, los estudiantes de Derecho debieran escuchar este podcast porque es justamente aquí materia de obligaciones. Y el mismo código, digamos, yo las definiciones que leí de obligación civil, obligación natural, son las mismas. O sea, a lo mismo se refiere Santo Tomás de Aquino en esta perspectiva, ¿no? Y bueno, eso ha sido en todo caso el concepto de usura. Miren, es quizás, ya me lo dijeron en algunos comentarios, que estoy viendo cosas que están en el margen de lo filosófico, casi no son filosóficas, son más bien religiosas incluso, ahora bastante económicas del derecho, quizás tienen razón. Fíjense que yo ahora estaba buscando el concepto de usura en 3 diccionarios distintos. En el de José Ferrater Mora no aparece, en el de Nicola Bagnano tampoco, ni en el de Monique Canto-Sperberg tampoco aparece el concepto de usura. A mí me llama bastante la atención porque a mí realmente sí me parece filosófico. O sea, imagínense en la compra, en la adquisición de aquello que no existe. ¿Ah? Eso sería básicamente la usura, como la define el mismo Santo Tomás de Aquino. También he consultado varios diccionarios bíblicos, bueno, diccionario bíblico de urgencia en que tampoco aparece la palabra usura. Vamos a seguir viendo este tema porque es muy muy interesante y nos ayuda también para comprender lo que hemos hablado ya en otros podcasts sobre la Escuela de Salamanca. Pero incluso así también nos sirve para ver al filósofo que estamos viendo también, que es Martín Lutero, que de alguna manera también estaba en contra de la usura. Así que eso, muchachos.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que son activos, de alguna manera activos, miembros de Filosofía Apuntes, como mecenas romanos. De verdad les agradezco mucho su colaboración, chicos, con este proyecto que no tiene otro objeto que hacer más fácil el camino de la filosofía. Ya llevamos no sé cuántos podcasts de Santo Tomás de Aquino, pero es inacabable, así que espero que lo estén disfrutando. También saludamos a nuestro mecena medieval, que es Gab Welther, que disfruta de una membresía un poco más alta, que es el anticipo de video. Él ya sabía que se venían toda esta columna de videos de Santo Tomás de Aquino. Así que muchas gracias, Gab Welther, por tu colaboración. Te mando un cariñoso saludo y un abrazo muy caluroso. Y usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen debajo de cada video en el botón unirse. Usted presiona ahí y hay por lo menos 4 membresías con distintos precios. Ahí usted escoge la que más le parezca conveniente. Y si no, bueno, usted puede presionar en el botón unirse, que también aparece, perdón, en el botón gracias, que también aparece debajo de cada video. Y ahí usted puede dar la suma que usted estime conveniente. Que estén muy bien, cuídense, chao.